La cultura de templo. Éxodo 40, 34 al 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Tenemos un Dios que busca la comunión con sus hijos. Por ello, Él siempre ha creado las condiciones adecuadas para nutrir esta relación. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto, con Moisés en el desierto y muchos más ejemplos que encontramos en la Biblia. Después que Israel es liberado de la esclavitud por más de 400 años en Egipto, comienza su travesía de 40 años por el desierto. Entonces Dios da instrucciones a Moisés para que hiciera una tienda para que su presencia habitara en ella. De esta forma Dios demostraba así su afinidad y compasión al ponerse en las mismas condiciones que su pueblo. En esa tienda llamada tabernáculo había una habitación llamada el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. En el libro de Éxodo capítulo 40 versículos 34 y 35 nos enseña que cuando finalizaron su edificación, ese lugar se llenó de la gloria de Dios. Tiempo después, Dios permite que Salomón, hijo de David, le edifique una casa y cuando el templo se hubo terminado de construir, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, eleva esta oración. Segunda de Crónicas 6, 18 y 21, NC. ¿Pero en verdad habitará Dios con el hombre en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. 21. Y que oigas la oración que en este lugar ora tu siervo. Oye asimismo el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye tú desde lo alto de los cielos, desde el lugar de tu morada, oye y perdona. Segunda de Crónicas 7, 1 y 3, NTV. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. La gloria de Dios llenó el tabernáculo edificado por Moisés. También el templo edificado por Salomón fue lleno de la gloriosa presencia de Dios. Pero cuando la gloria de Dios llenaba el templo, nadie podía entrar. Al llegar el Señor Jesucristo lleno de la gloria de Dios, como en un tiempo lo estuvo el lugar santísimo del templo, nos viene a revelar que ya no era necesario que la gloria de Dios llenara una habitación de un edificio en especial en donde la mayoría no podía entrar. Ahora la gloria de Dios estaría disponible para todos. Cristo vino a enseñar que así como Él estuvo lleno de la gloria de Dios, de la misma manera lo serían sus discípulos. 50 días después de su resurrección, el Señor Jesús asciende al cielo y envía al Espíritu Santo a morar en cada creyente. Hechos 2, 1 y 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Tal como Moisés, David y Salomón tuvieron la revelación de edificar casa al Señor, hoy día nosotros, su pueblo, somos edificadores. De allí la necesidad de congregarnos en su casa, cuidarla y edificarla, tal como el Espíritu Santo nos lo indica. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 CDG. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad.
Timoteo recibe un mandato por inspiración del Espíritu Santo de parte de Pablo, su padre espiritual, acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios. Este es un mandamiento apostólico para que nosotros aprendamos cultura de templo. La Biblia nos enseña que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero es importante que reconozcamos que para expresar nuestra adoración y nuestra edificación como cuerpo, nos reunimos en un templo físico que se debe honrar no por lo que es, sino por lo que hacemos en ese lugar, honrar la presencia de Dios. Pablo, mientras pastoreaba en Efeso, envía su carta a Timoteo que dice: la iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad. Allí la palabra columna tenía un significado especial, ya que la más grande gloria de Efeso era el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y una de sus especiales atracciones fueron sus colosales columnas. Las columnas y los baluartes son puntos de apoyo y fortaleza de un edificio. De la misma forma, cada siervo del Señor es constituido como una columna y baluarte para el sostenimiento del ministerio. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo para indicarle cómo conducirse en la casa de Dios. Esto debe llamarnos la atención porque de la misma manera que al estar de visita debemos comportarnos respetando los principios de esa casa, de igual forma cuando llegamos a la iglesia, que es la casa de Dios, es necesario que nos comportemos conforme a los principios que Él establece en su palabra. Y ese comportamiento es lo que conocemos como cultura de templo. El baluarte o bastión es una torre pentagonal situada generalmente en las esquinas de una muralla, diseñadas para amarrar y fortificar sus muros, y servía como punto fuerte de defensa de un edificio. Ahora bien, ¿cómo debemos conducirnos en el templo? Discerniendo la iglesia como la casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 16 al 19, versión LBLA. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Al despertar Jacob entiende que le fue revelado que el lugar donde estaba era la casa de Dios. Cientos de años después, allí Salomón construiría el templo. Jacob pudo discernir la revelación y con temor declara: ciertamente el Señor está aquí y yo no lo sabía. Si asistimos a la iglesia sin entendimiento ni revelación de que es Dios quien está en ese lugar, no se podrá practicar la cultura de templo, pero cuando se despierta a la realidad del privilegio que se tiene al asistir a la casa de Dios, se abre la puerta a la dimensión celestial. Después de recibir la revelación que Dios estaba allí, Jacob tuvo temor y se levantó muy de mañana. Si esto se aplica como una enseñanza, se podría decir que cuando se discierne que la iglesia es el lugar en donde Dios derrama su unción, bendición y vida eterna sobre quienes están juntos en armonía, tampoco se desaprovecharía la bendición de llegar temprano al servicio. Cuando se recibe la revelación de la dimensión de la casa de Dios, ya no se llega allí para estar distraídos, ya no se permite que nadie desvíe la atención a lo que Dios puede hacer con nosotros y en nosotros. Por eso se entiende que el templo es una puerta a la dimensión celestial. Después de la revelación, Jacob cambió el nombre de aquel lugar. Anteriormente se llamaba Luz y le llamó Betel, que significa casa de Dios. Esta es una preciosa analogía porque cuando la luz del Señor nos ilumina, despertamos y llamamos casa de Dios a nuestra iglesia, el lugar de nuestra bendición, el lugar de misericordia. Y entendemos que la iglesia no es tan solo el lugar donde se practica una religión, sino que es el lugar donde redimidos se encuentran con Dios y se tienen experiencias transformadoras como la tuvo Jacob. Al templo se llega para unirse a la visión local. Lucas 2:27 RB 60. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Siendo un bebé, Jesús fue llevado al templo para hacer conforme al rito de la ley. Dios había ordenado la forma como se debía desarrollar la liturgia religiosa y todo se hacía en conformidad con la dirección de Dios. Todo el que llegaba al templo llegaba a cumplir con la liturgia establecida. De igual manera, hoy cada casa espiritual desarrolla un formato litúrgico de acuerdo a la dirección del Espíritu de Dios para ellos. A la iglesia se le debe llegar para unirse a la visión local establecida, no para imponer la visión de la casa espiritual anterior, ni lo que se cree o se desea que debería de suceder. Al templo se llega para circuncidar la carne. Lucas 2:21, RV 60. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. En la ley, un niño se circuncidaba a los 8 días de nacido. Dicha circuncisión consistía en quitar la carne del prepucio. Esto es una sombra y figura, una representación para nosotros. Hoy espiritualmente hablando, la circuncisión para nosotros es la del corazón. Debemos tener presente que llegamos a la iglesia para que el Espíritu Santo nos quite los impulsos carnales, a que se nos corte todo lo que desagrada a Dios. Pablo nos dice que para nosotros la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29, RV 60. Debemos llegar al templo con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitamos de la misericordia de Dios. El salmista decía: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmos 18:6, RV 60. En el templo Dios usa a sus ministros para hablarnos. Habacuc 2:20, RV 60. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El profeta Habacuc nos enseña que en el templo Dios se mueve en las atmósferas y ambientes donde se le honra. Una de las formas en que Dios se mueve en la iglesia es hablándonos y usando la voz de nuestro pastor. Por lo tanto, cuando se está compartiendo el mensaje de la palabra, debemos guardar silencio, no permitiendo que nada ni nadie nos desvíe la atención de lo que Dios nos quiere dar. Una de las cosas que puede desviar nuestra atención es la tecnología. Aunque presenta muchos beneficios, también presenta mucha distracción. Por ejemplo, durante el tiempo dedicado a Dios en el templo, debemos guardar los celulares. La voz de Dios es más importante que cualquier otra voz. Nuestra fe se fortalece escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17, RV 60. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos llegan al templo y salen igual, la mayoría de tiempo. El problema no radica en la iglesia, más bien en el hecho de que se pasa más tiempo escuchando la voz de los hermanos en lugar de prestar atención al mover de Dios. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, pero la pregunta es, ¿qué voz se está escuchando en la iglesia? Si la fe se ha debilitado, tengamos por seguro que esto se debe a que no se está atendiendo la voz de Dios. La Biblia enseña que el prestar atención es mejor que las nutridas ofrendas. Primera de Samuel 15:22. Escuchar es imperativo para obedecer y crecer. Marcos 12:29, RV 60. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor declara que el primer mandamiento comienza con la frase: oye, Israel. Escuchar es imperativo para obedecer. En este tiempo diríamos: oye, iglesia, escucha la palabra de Dios cuando se predique. Oír es importante. En la Biblia la frase oye, oh Israel, aparece 21 veces. Esto se pudiera aplicar a nuestra vida, señalando que Dios nos da ministraciones de su palabra por cada parte de nuestro ser. 7 veces para el cuerpo, 7 veces para el alma y 7 veces para el espíritu.
Necesitamos aprender a escuchar porque la fe viene por el oír. Físicamente hablando, el equilibrio de una persona está en el oído. Si lo llevamos a lo espiritual, cuando aprendemos a poner atención en la iglesia, nos convertimos en una iglesia equilibrada y crecemos espiritualmente siendo transformados hasta alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Saber escuchar es el primer paso hacia la prudencia. Mateo 7:24, RV 60. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Solo oyendo seremos comparados a los hombres prudentes y podremos edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Los buenos oyentes serán buenos edificadores. Aprendamos a callar y a escuchar en la iglesia. La Biblia nos enseña que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Solo oyendo nos dejaremos guiar por nuestro pastor. El templo es un lugar donde se derrama el alma ante Dios. Primera de Samuel 1, 9 al 11, 13, 15 y 16, RV 60. Y se levantó Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignases mirar a la aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El nombre Ana viene del original hebreo Hana, que significa favorecida gracia. Como su nombre lo indica, Ana era una mujer que debía ser favorecida. La gracia debía estar sobre ella, pero al leer estos versículos nos damos cuenta que ella llega al templo con amargura en el corazón. Esto es exactamente lo que sucede a muchos que teniendo la promesa del favor y la gracia de Dios se dejan ahogar por las circunstancias adversas y eso les produce amarguras. En esas circunstancias se debe aprender del ejemplo de Ana. ¿Qué hizo Ana para cambiar su amargura y salir favorecida? Ana llegó al templo reconociendo su situación. Es cierto que podemos orar a Dios en cualquier lugar, pero Dios respalda las oraciones de la iglesia como cuerpo, hecha en unidad y acuerdo. En el templo siempre habrá quienes nos apoyen en oración. Ana oró al Señor con amargura de alma y oró en abundancia, pero Dios ha prometido que un corazón contrito y humillado nunca lo despreciará. Debemos llegar al templo confiados con plena certeza que Dios hará misericordia y que dependiendo de la actitud con la que lleguemos, así será lo que recibiremos. Ana, al presentar su oración, Dios quita su amargura y por medio del sacerdote le da una palabra de consuelo. Y así ella regresa a su casa consolada. Primera de Samuel 1, 17 al 18, RV 60. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Al templo se traen ofrendas para honrar a Dios. Al continuar leyendo vemos cómo Ana ora al Señor diciendo: Si te dignares, Señor, de tu sierva, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella llegó al templo rogando a Dios por un hijo. Sin duda, cuando Dios se lo diera, sería lo que más amaría. Sin embargo, ella lo ofrendaría para que le sirviera a Dios en el templo. Ofrendaría lo mejor de ella. De igual manera, cada uno de nosotros debemos llegar al templo con una actitud de entregar lo mejor, y muchas veces lo mejor que tenemos para ofrecer es nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra adoración y nuestra obediencia. Al templo se llega para recibir una impartición. Después de que Ana hubo derramado su alma ante Dios, llegó el tiempo de recibir respuesta.
el momento de recibir ministración de Dios a través del sacerdote. Elí habla con Ana y ella lo escucha, pero allí no termina todo el trato de Dios con Ana y ella lo sabía, por lo que de ninguna manera decide abandonar el templo antes de recibir todo lo que Dios tenía para ella. Se queda esperando hasta recibir la palabra de bendición y recibe de parte del sacerdote. Primera de Samuel 1:17, RB 60. Eli respondió y dijo: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto es muy importante y es necesario recibirlo en el corazón. No se debe llegar al templo a solamente escuchar el mensaje compartido por el ministro, sin esperar una impartición, es decir, la ministración, por medio de la cual el Espíritu Santo sella su palabra en nuestro corazón. Debemos recordar que Ana llegó al templo buscando un milagro porque ella era estéril. Cuando Ana recibió la impartición del sacerdote, se fue creyendo que Dios le había escuchado y la impartición del ministro activó su fe. Luego su esposo se llegó a ella y Dios se acordó de Ana y le concedió su petición, su deseado hijo. Muchos llegan al templo, presentan sus peticiones, pero no esperan para recibir respuesta. Otros derraman su alma llorando porque necesitan un milagro, pero se van al finalizar la prédica sin esperar la impartición, la administración final del mensaje. Es necesario aprender el ejemplo de Ana. Se debe esperar hasta que finalice el tiempo del mover del Espíritu Santo. En cada reunión hay una oportunidad para una impartición. Al templo se llega a recibir información doctrinal. Lucas 2:46, RB 60. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. El Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos comportarnos en el templo. La Escritura dice que lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Esto nos muestra la importancia de escuchar todo el mensaje, discernir la palabra ministrada y si queda alguna duda, preguntar sobre el tema enseñado. La madurez y la fe de un discípulo depende de su comprensión de las Escrituras. Al templo se llega a contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 27:4, RB 60. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista conocía el valor de estar en el templo y comprendía de quién era la casa. Es por eso que en este versículo nos da 4 razones para llegar a la casa de Dios. Número 1. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Para David, estar en la casa de Dios era una demanda personal. Eso significa que rogaba intensamente a Dios que le permitiera estar en su casa. Número 2. David no pide estar en la casa de Dios un día a la semana o cuando sintiera la necesidad de ir. Él quería estar allí todos los días de su vida. 3. David enseña que debemos ir a la iglesia para contemplar la hermosura de Jehová. Dios está en todo lugar, sin embargo, hay una gloria que solamente se puede experimentar adorando a Dios juntos en armonía en su casa. 4. Para inquirir en su templo. Esa debe ser nuestra meta cuando llegamos a la iglesia. La palabra inquirir viene del verbo bakar, que significa arar, figurativamente consagración, ir a buscar, mirar, reconocer y reflexionar. Es por todo esto que la Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo debemos conducirnos en el templo? Ya aprendimos qué es la iglesia y cómo comportarnos en la casa de Dios, pero ¿qué es lo que no debemos hacer en el templo? Al templo no se va a hacer negocios. Marcos 11, 15 y 17.
Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Señor llega al templo, se da cuenta que éste había dejado de ser un lugar de oración y que se había convertido en un mercado. Algunos de los que se reunían allí habían metido cosas al templo que no debían estar allí. Los historiadores concuerdan en que los mercaderes de templo se aprovechaban cobrando enormes precios y a su vez pagaban alquiler al sumo sacerdote. Evidentemente era un negocio para el bolsillo del ministro, y eso lo hacía un acto mezquino e indecente que ofendía a Dios. Esa actitud podríamos llamarle la anticultura de templo. La casa de Dios no debe ser utilizada para hacer negocios terrenales que favorecen el bolsillo de los ministros. Los únicos negocios permitidos son los negocios del Padre. Es muy importante también señalar que nadie tiene autoridad bíblica para hacer mercancía de los dones y ministerios. Dios no cobra por su unción, los dones del Espíritu Santo no se venden. Dios vuelve a advertirnos por medio del apóstol Pedro que ese espíritu mercantil también existía en la iglesia de los últimos tiempos anteriores del retorno de Cristo, pero también advierte juicio para quienes lo practiquen. Segunda de Pedro 2, 1 y 3, NTV. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Al templo no se llega con una actitud farisaica. Lucas 18, 10 al 14, RV 60. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno lo de 2 comidas cada sábado. Doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Al templo no se debe llegar con una actitud farisaica. Al leer detenidamente este pasaje encontramos que este hombre oraba consigo mismo justificándose. Este fariseo se justificaba señalando los errores del publicano. Al templo no se debe llegar a señalar los errores de los hermanos. Cada quien es responsable de examinar sus errores y pecados y ponerse a cuentas con Dios. Mientras tanto, el publicano ni siquiera quería alzar sus ojos, porque reconocía su condición. Él sabía que necesitaba la misericordia de Dios y en su oración decía: sé propicio a mi pecador. Esta es la actitud con la que se debe llegar al templo. La Biblia enseña que este publicano regresó a casa justificado, no así el fariseo. Nunca debemos señalar los errores de otros para justificar los propios, y nunca se debe destruir el carácter de otro para alcanzar posiciones. Eso es abominable delante de Dios. Proverbios 6, 16 al 19. Al templo se llega a participar, no a quedarse en los pasillos. Hechos 3, 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración,
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Otra actitud incorrecta es la que vemos en este hombre. Aunque era cojo, su condición no le impedía entrar al atrio del templo a participar. Sin embargo, llegaba, pero se quedaba en la puerta para pedir limosna. Este personaje prefería las limosnas de los hombres que obtener los tesoros de Dios. Desconocer la cultura de templo promueve mendigos en las puertas. Hoy en día se puede ver algunas iglesias, personas que van a la iglesia pero pasan entretenidos en cosas triviales, hablando en los pasillos o fuera del templo, y en ocasiones hasta conversando durante el mensaje en vez de estar participando de la alabanza y adoración y la administración de la palabra. Dios está en su templo. Entremos a participar de la bendición. La Biblia nos recomienda en Eclesiastés 5:1 RV 60. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El camino es Cristo, y ya aprendimos que el templo se convierte en una puerta abierta al cielo, en donde Dios quiere sanar las cojeras en el matrimonio, las cojeras en la vida espiritual, las cojeras en la economía. No debemos desaprovechar la oportunidad de sanidad por quedarnos a las puertas del templo. Hay que entrar a recibir los tesoros de Dios. Al templo se llega a participar en espíritu y verdad. Ezequiel 8:16 RV 60. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. En la revelación que tuvo el profeta Ezequiel describe cómo vio en ella a 25 varones que estaban en el atrio, pero en una posición de espaldas hacia el templo. Esto puede también simbolizar lo que sucede cuando alguien va al templo, pero su mente está en cualquier otro lugar, menos en la adoración a Dios. Dios no es honrado cuando algo como esto sucede, y en el caso mencionado en el libro de Ezequiel podemos ver que esta situación repercutió en serias consecuencias. Ezequiel 8:18 RV 60, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Al continuar leyendo en Ezequiel 9:3, vemos cómo la gloria de Dios se aparta de encima del querubín donde normalmente habitaba. Espiritualmente hablando, esto es terrible porque el templo quedó literalmente sin la gloria de Dios. Y qué triste es que por menospreciar el templo, la gloria de Dios se vaya. Nuevamente Ezequiel 11:23 relata cómo también la gloria de Dios se fue de la ciudad. Notemos que primero se fue del templo y luego se fue de la ciudad. De esto aprendemos que la generación de los líderes y mayordomos debemos cuidar el santuario como también de nuestro comportamiento para que Dios nunca se sienta deshonrado y que su presencia nunca se aparte. Esto es cultura de templo, cultura divina, cultura sacerdotal. Movidos por el celo de la casa de Dios, Juan 2:17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo fue movido por el celo hacia la casa de su Padre, también nosotros como hijos de Dios debe movernos ese mismo celo por la casa que Él nos ha permitido edificar para adorarle, de manera que cuando veamos a alguien deshonrando el templo, también podamos decir, el celo por la casa de mi Padre me consume. El cuidado de la casa de Dios debe ser enseñado por todo padre, instructor, maestro y pastor. La reverencia en el templo refleja el nivel de conocimiento, discernimiento y compromiso que posee un cristiano, ya que este es el lugar de reunión de los hijos de Dios para alabanza, adoración, oración, y donde también recibimos la palabra profética y el estudio de las Sagradas Escrituras. Esto es cultura de templo. Otras instrucciones apostólicas sobre el templo, las instrucciones de Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo 3:14-15 RV 60.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Pablo exhorta a Timoteo a tener reverencia en la casa de Dios y a enseñar a otros la reverencia. Las razones que Pablo da para guardar la reverencia en la casa de Dios son: 1. Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. 2. Por la naturaleza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la desposada del Cordero. 3. Por la naturaleza del dueño de la iglesia. El dueño es el Dios vivo. La verdadera reverencia nace del conocimiento de la naturaleza de Dios y sus atributos. La reverencia en la casa de Dios se denomina como cultura de templo, la cual debe ser comprendida por cada hijo de Dios. A continuación, compartimos algunos consejos que nos ayudarán a reflexionar para tener una actitud correcta. Veremos cuál es el objetivo de la casa de oración y cuál debe ser el proceder del cristiano, que aun cuando no haya culto en el lugar, merece nuestro respeto por ser el lugar donde se rinde adoración y eso lo convierte en su casa. La reverencia en la casa de Dios. En el libro del profeta Habacuc leemos el siguiente versículo: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. El profeta Habacuc, al usar la palabra callar, habla de reverencia, es decir, respeto a la presencia de Dios dentro del templo, que es el lugar dedicado para la adoración y la alabanza a Él. Todos sabemos que en un templo es un lugar diseñado y construido especialmente para dar tributo y rendir culto a Dios. Y aunque el edificio sigue siendo un lugar común, las visitaciones de Dios a su pueblo en ese lugar lo hacen un lugar consagrado. Sin embargo, algunos incurren en errores que deben ser corregidos porque nuestra actitud en la casa de Dios influenciará nuestra adoración y nuestra adoración es lo que Dios ama y busca de nosotros. Notemos entonces cómo debemos conducirnos en su casa. 1. Experimentar alegría al asistir a la casa de Dios. Cuando asistimos a la casa de Dios debemos ser movidos por el espíritu de alegría y paz, una actitud de devoción y gozo para ir a entregarle una ofrenda de agradecimiento. Debemos salir de nuestra casa con la intención de adorar a Dios y con un espíritu de paz. Salmos 122:1, RB60. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Número 2. Llegar temprano al templo. Uno de los hábitos que debemos inculcar en nuestra familia es acudir al templo temprano. La puntualidad es respeto y honra a Dios. Debemos llegar dispuestos a participar en la oración inicial de adoración a Dios y dispuestos a acercarnos a Él para escuchar su consejo. No podemos subestimar el santuario. Eclesiastés 5:1 RB60. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Número 3. Eduque y enseñe a los niños a ser reverentes. Los padres deben enseñar a sus niños a ser reverentes dentro del templo. Recuerde que hay un área preparada para que ellos puedan ser especialmente atendidos. Esto es sala cuna, área de niños, etc. Allí podrá aprender y desarrollarse de acuerdo a su edad y compartir con los demás niños. Lucas 2:40. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Reciba la palabra de Dios con respeto. Al asistir al templo, muestre su reverencia al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Traiga su Biblia y su cuaderno para tomar nota. Aprenda a usarlo con respeto. Recuerde que está participando de la administración de la palabra de Dios. Además, se debe tener actitud de reverencia en el tiempo en que se estén ministrando los dones del Espíritu. Salmo 119:11, RB60. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Alabe a Dios con devoción. Dios ama que sus hijos le alaben con devoción. La alabanza y la adoración es la máxima expresión de un alma que ama a Dios. Juan 4:23, LBLA. Y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca para que le adoren. Es una bendición tener una casa donde congregarnos para adorar al Señor. El templo debe ser cuidado y honrado por ser el lugar donde se adora a Dios y en donde su presencia se manifiesta. Como cristianos debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Debemos cuidar de usar el templo de la mejor manera. Es importante que nuestros niños comprendan el propósito del templo y a tener respeto y reverencia por las cosas del Señor. Salmo 5:17. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Debemos alimentar nuestro espíritu, guardar nuestro testimonio y servir con pasión en nuestra iglesia. Nuestra casa espiritual debemos hacerlo siempre con una actitud sacerdotal, voluntad de servicio, obediencia, etc. Primera de Corintios 6:19, LBLA. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos avanzar como siervos útiles y confiables en el reino y nuestra casa espiritual, estando siempre dispuestos a asumir nuestra función en el cumplimiento y desarrollo de nuestro llamado. Salmo 27:4, RB60. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y cuidar de su templo. Isaías 56:7 llama a la iglesia casa de oración, no casa de recreación. Como pueblo de Dios debemos aprender que el objetivo no es tan solo llegar al templo, sino saber comportarse en la casa de Dios. Es necesario aprender cultura de templo y el celo por la casa de Dios debe estar en cada cristiano, sabiendo que el templo no se honra por ser edificio, se honra porque la presencia de Dios visita en ese lugar. Conclusiones. Jacob al despertar se da cuenta que Dios estaba en ese lugar y que el lugar era una puerta abierta a los cielos. El Señor Jesús fue llevado al templo para hacer conforme al rito de la ley. Al templo es necesario que lleguemos a hacer conforme a lo que está escrito. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Al llegar a la iglesia nos olvidamos de nuestras conversaciones y prestamos oído a la voz de Dios. Ana llegó al templo amargada, pero su comportamiento en el templo, el escuchar a su pastor y respetar la impartición, la llevó a que Dios le concediera su petición. El salmista nos enseña que vamos al templo a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su santidad. El Señor llegó al templo para enseñarnos que la casa de Dios no es para hacer negocios terrenales, la casa de Dios es casa de oración. El fariseo llegó al templo justificándose. Al templo se debe llegar a reconocer que somos necesitados de la misericordia de Dios. El cojo del templo de la Hermosa llegaba al templo, pero se quedaba en la puerta. Al templo se llega para entrar y participar de la vida del templo. Ezequiel nos enseña que hay personas que llegan al templo, pero que le dan la espalda al Señor, y por eso la gloria del Señor se va. Nosotros somos la generación que podemos decir: el celo por la casa del Señor me consume. Amén.